Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amada hermana. Qué bueno que estás viendo este video porque te estás preparando para tu reunión de Zoom de esta semana. Y déjame felicitarte por eso. Porque no es solamente que te estás preparando para la reunión de Zoom, es que estás profundizando en el conocimiento de la palabra. Y cuando profundizamos en el conocimiento de la palabra, conocemos más a nuestro Dios. Y es que, sabes, Jesús dijo que Él era la vida y que en Él estaba la vida. Y entre nosotros más lo conocemos y tenemos más comunión con Él a través de la oración y la palabra de Dios. Nosotros somos llenos de su plenitud, nosotros somos llenos de su gozo y de su paz. Y qué bueno, porque esto trae gloria a Dios, porque nosotros podemos decir como hijos de Dios, Él es mi plenitud, Él es mi gozo y Él es mi paz. Y qué bueno también para nosotros, porque el mundo anda buscando estas cosas fuera de Dios, pero nosotros sabemos que solamente en Cristo podemos encontrarlas. Así es que bienvenido a este video, me alegra mucho que estés conmigo en este momento. Para iniciar vamos a hacer algo. Quiero invitarte a que te vayas a leer Nehemías capítulo 11 y capítulo 12. Son los capítulos que estamos viendo esta semana, que se predicó el día de ayer. El día de ayer, bueno, si lo estás viendo otro día de la semana, se predicó el domingo pasado. Y son los capítulos que se van a ver esta semana en el grupo de discipulado. Así es que hazme un favor, ponle pausa en este momento a este video. Ve a leer Nehemías capítulo 11 y 12 y luego regresa conmigo. Y bueno, ahora que ya leíste el capítulo, déjame contarte un poco de dónde estamos. Recuerda que este pueblo judío, que es el pueblo de Israel, es un pueblo con el que Dios hizo un pacto. Ellos iban a ser su Dios, ellos iban a ser su pueblo y Dios iba a ser su Dios. Y Dios les entregó la ley para que ellos vivieran de tal forma que Dios fuera honrado. Lamentablemente, y gracias a la idolatría y al pecado de su corazón, ellos desobedecieron a Dios en múltiples ocasiones y Dios los juzga y los envía cautivos por 70 años bajo el imperio de Babilonia, que luego cae bajo el imperio persa. Pero Dios en su misericordia trae de regreso a su pueblo a la tierra que les había entregado para que reconstruyan la ciudad donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Y este estudio de Esdras y Nehemías lo arrancamos hace 5 meses más o menos. Y hemos visto cómo el pueblo regresó en 3 grandes grupos, uno dirigido por Zorobabel, otro por Esdras y este último grupo dirigido por Nehemías. Y Nehemías vino para reconstruir la muralla para que las personas pudieran empezar a vivir dentro de la ciudad. Ahora, lo que quiero que puedas ver es que en Nehemías 6 se terminó la muralla, pero luego en Nehemías 7 y 8 la palabra de Dios es leída. Y esto confronta el corazón de los judíos, pero también trae mucho gozo al ver las promesas de Dios cumplidas. En el capítulo 9 el pueblo confiesa su pecado a Dios y en el capítulo 10 se comprometen con el Señor a vivir bajo la ley y se menciona 3 grandes áreas que son los matrimonios mixtos, el sábado y el templo. Y finalmente llegamos al capítulo 11 y 12 entonces, donde vamos a ver la gran celebración que hicieron para dedicar el templo, las murallas y la ciudad. Y bueno, quiero que partamos del capítulo 12, versículo 27. Léelo conmigo, por favor. Para la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares, a fin de traerlos a Jerusalén para celebrar la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos, con címbalos, liras y arpas. Si te fijas, la fiesta era grande, mandaron a traer todos los músicos y los cantores. Y luego en el versículo 30, mira lo que dice. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Mira qué interesante, ya nos comprometimos con Dios a vivir bajo la ley, ahora vamos a hacer la ceremonia o la fiesta de dedicación. Y lo que hacen es que mandan a traer cantores, mandan a traer músicos y puedes fusionar de estos grandes coros con estas bandas de guerras y van juntos. Y Nehemías lo que hace es que parte al pueblo en dos. Por el lado del sur salió un grupo adorando y agradeciendo a Dios dirigido por Esdras y por el lado del norte salió la otra mitad dirigido por Nehemías. Pero en el versículo 30 dice que se purificaron y los rituales de purificación servían para volverse a encontrar con Dios. Es decir, ellos sabían que habían terminado la muralla, habían confesado sus pecados, la ley había hecho la obra en sus corazones, habían comprometido a vivir bajo la ley de Dios y era el momento de celebrar porque era el momento de decir Dios es fiel. Gracias a su mano sobre nosotros estamos una vez más en nuestra ciudad, en la ciudad donde se ha hecho un pacto entre Dios e Israel para que Dios habite en medio de ellos. Mira qué importante. Y lo que vamos a ver y lo que hemos marcado en el capítulo 12 del versículo 27 en adelante
es que hay mucho gozo, hay mucho regocijo. Y lo que sucede es que salen estas dos procesiones alrededor de toda la ciudad y trata de imaginar mientras iban caminando en las murallas todo lo que iban recordando. En Nehemías 3, cuando Nehemías llega a la ciudad, él solo sale a dar una vuelta alrededor de toda la ciudad para inspeccionar cómo estaba la situación. Y dice la Biblia que lo único que Nehemías vio fueron ruinas. Ponte a pensar que tú eres parte de ese pueblo judío que está en Jerusalén y tú ayudaste a reconstruir esta muralla. Ahí está el trabajo de tus manos, ahí está el esfuerzo de tus brazos. Y ahora puedes ver que después de oposición, después de amenazas, después de tratar de usar trampas políticas ilegales para detener el trabajo, después de tener problemas inclusive dentro de la misma comunidad judía, después de desánimo y quizás momentos de duda, finalmente vamos a dedicar al Señor la ciudad, el templo y la muralla. Era el momento de decir, Señor, nos vamos a purificar, y por eso es que hacen todos estos rituales, porque era el momento de decir, Señor, nuevamente nos vamos a encontrar contigo. Tú has sido fiel, nosotros fuimos los infieles, pero tú has sido fiel y nos has traído de regreso a nuestra ciudad. Ahora podemos repoblarla y vamos a reiniciar la vida espiritual de nuestra nación. Qué hermoso, porque cada uno de los que estuvieron en ese momento celebrando, adorando, cantando a Dios, estos listados que se leen en el capítulo 11, todos hablan de la fidelidad de Dios. Y luego finalmente en el versículo 43 llegan al templo, llegan las dos procesiones y se juntan en el templo. Y mira lo que dice el versículo 43 del capítulo 12. Aquel día ofrecieron muchos sacrificios y mira, se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría, es decir, lo que Dios había hecho y quienes Dios había traído gran gozo a sus corazones. También se regocijaron las mujeres y los niños, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Qué interesante. Es que realmente, y trata de pensar como un judío de esa época, después de haber estado 70 años, después de enfrentar tanta oposición, llega el momento de dedicar todo lo que habían hecho para la gloria de Dios. Y Dios, Él mismo les había dado la alegría. Es que el gozo del cristiano, el gozo del verdadero Hijo de Dios, siempre va a venir de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, si sigues leyendo el versículo 44, que te quiero pedir que lo leas conmigo, dice: aquel día fueron puestos hombres a cargo de las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y a los levitas que realizaban el servicio. Mira qué interesante. Están en un momento de fiesta y lo que hace el pueblo judío es capturar ese momento de gozo, de alegría y de emoción para organizar lo que va a continuar siendo la vida espiritual del pueblo, es decir, para continuar celebrando ceremonias, rituales, para recolectar las aportaciones de todo el pueblo, para mantener a los sacerdotes y a los levitas, y que la adoración a Dios y que el agradecimiento a Dios continúe realizándose. Es decir, vamos a aprovechar este momento para organizar la vida espiritual del pueblo. Y es que ellos no lo sabían en ese momento. Si tú te das cuenta, del versículo 44 al 47 se menciona muchas veces David, y uno podría preguntarse por qué hay tanta mención a David. Y lo que sucede es que a David, en segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, David estaba haciendo algo parecido a lo que ellos estaban haciendo ahorita. David llevó el arca del pacto a Jerusalén, y cuando iban hacia Jerusalén iban con fiestas, así como ellos iban ahorita, iban con músicos, con cantores, iban celebrando, agradeciendo y adorando a Jehová. Y cuando el arca del pacto finalmente llega a Jerusalén, David quería construirle una casa, un templo, un lugar de habitación a Dios. Pero es interesante lo que el Señor le dice a David, y se lo dice a través del profeta Natán. Y quiero que lo leas conmigo, por favor. Segunda de Samuel 7, del 11 al 13. Además, Jehová te declara que Jehová te hará casa a ti. David le quería hacer una casa a Jehová, pero Jehová le dice: no, David, Jehová te hará una casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, es decir, cuando mueras, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Sabes? Lo que Nehemías quería hacer, o seguramente lo que Nehemías tenía en su mente era: vamos a reconstruir el templo, vamos a reconstruir la ciudad, vamos a repoblarla, vamos a hacer una ceremonia de dedicación, porque vamos a regresar a estos tiempos, a los tiempos de gloria de Israel, cuando el rey David gobernaba sobre el pueblo de Dios. Y sabes, la profecía
que Jehová le hizo a David tuvo un cumplimiento parcial en Salomón, que fue el hijo de David, porque Salomón, su hijo, fue de hecho quien construyó el templo. Pero aquí está el tema. El trono de Salomón y el reino de Salomón no fueron establecidos para siempre, no fueron establecidos eternamente. Es más, desde Salomón empezaron los problemas en Israel, porque él fue el rey que se casó con mujeres que no eran de la nación de Israel, y estas mujeres introdujeron adoración a otros dioses en el reino. Entonces, ¿quién es ese rey que iba a llegar a Jerusalén, que iba a ser una casa para Dios, cuyo trono iba a ser establecido para siempre? Voy a adelantarte un poco, pero en el capítulo 13 de Nehemías vamos a darnos cuenta de una gran desilusión, y es que el pueblo vuelve a pecar. Entonces, qué bueno que Nehemías hizo una fiesta, qué bueno que se dedicaron a Dios, qué bueno que se purificaron, qué bueno que organizaron su vida para que se continuaran celebrando los rituales y las ceremonias en el templo. Pero no era el momento todavía de la llegada de ese rey. No era el momento para que llegara ese rey que iba a levantar una casa a Dios. Sí, el regreso de los judíos a Jerusalén era el inicio del cumplimiento de todas las promesas para Israel. De entre todas ellas, la más importante, la llegada del Mesías. Ahora, cuando tú lees Mateo capítulo 1, versículo 1 en el Nuevo Testamento, porque de hecho Nehemías termina ahí, Nehemías 11, 12 y 13 de Nehemías, y termina en el Antiguo Testamento, y luego esperamos 400 años hasta el Nuevo Testamento, y mira cómo abre el Nuevo Testamento. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Mira esto: hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, Jesucristo es ese rey. Jesucristo es el rey que iba a hacerle una casa a Dios, donde Dios y su pueblo se iban a encontrar. Y como lo vimos hace un par de semanas, esto Jesucristo lo hizo siendo Él mismo el templo donde nos encontramos con Dios. Jesucristo es ese rey que viene a gobernar. Jesucristo es ese rey que derrotó a los enemigos del pueblo de Dios, que son Satanás, la muerte y el pecado, cuando resucitó al tercer día, y como dice el libro de Colosenses, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Jesucristo es ese rey que se hizo nuestro rey sirviéndonos. Parece ilógico que un rey se haga rey sirviéndonos, pero esta es la gracia de Dios. Él fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, murió para que nosotros no muramos, y resucitó al tercer día para vencer a nuestros enemigos y darnos a nosotros también la victoria. Y la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 2, que después de resucitar, subió a los cielos y recibió la gloria del Padre, y se sentó a la diestra de Dios, y el Padre está poniendo todas las cosas bajo sus pies, porque Él es el rey del reino de Dios. Entonces, si Él es el rey del reino de Dios, pero Israel no es el reino de Dios, sino que el reino de Dios está creciendo dentro de los corazones de su pueblo, entonces, ¿hay realmente un reino que se va a establecer o no hay un reino que se va a establecer? Sí, sí lo hay, pero es un reino que se va a establecer perfectamente después de la segunda venida de Cristo. Y este es el tema, hermano. Quiero compartir contigo 4 aplicaciones para animarnos en nuestra vida cristiana. Jesucristo ya inauguró el reino de Dios, y esta es una realidad que ya es, pero todavía está por perfeccionarse, o todavía hay algo que nosotros estamos esperando en el futuro. Ya inauguró el reino de Dios porque gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección, Él ha cambiado nuestros corazones, nos ha pasado a nosotros de muerte a vida, y el reino de Dios en el corazón de su iglesia, en el corazón de su cuerpo, está siendo transformado para obedecer al Rey. Nosotros vivimos bajo el reino de Dios, no bajo ningún reino de este mundo. Pero en la segunda venida de Cristo va a venir Él a establecer su reino eterno, la nueva Jerusalén. Así le llama Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén. Hay una nueva Jerusalén, una nueva ciudad celestial, una nueva patria eterna a la cual todos los hijos de Dios vamos a entrar. Y amado hermano, yo quiero animarte, porque ese rey que estaban esperando los judíos es Cristo, y su reino no es de esta tierra, sino que su reino es eterno. Y muchas veces nosotros podríamos desanimarnos, y de hecho el apóstol Pedro en su segunda epístola, en segunda de Pedro capítulo 3, y bueno, casi toda la epístola habla cómo a veces los cristianos podemos desanimarnos cuando escuchamos burlas de otras personas que nos dicen: ¿y su esperanza dónde está? Cristo no ha venido. Y él dice: hermanos, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y no es que Dios tarde su venida, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Cristo va a regresar.
El evangelio todavía no ha sido predicado en todo el mundo. Cuando sea predicado en todo el mundo y el número de los escogidos de Dios haya creído en él y haya entrado a su reino, Cristo va a regresar por nosotros. Cristo no va a ser infiel a su promesa, así como los judíos esperaron en la promesa de Dios, y aunque en algún momento tal vez dudaron si la promesa se iba a cumplir, pero luego Dios mostró que Él es fiel y cumplió su promesa y los regresó a Jerusalén. Así también todos los que estamos en su reino esperamos su segunda venida, y cuando Él venga nos iremos con Él para estar en el reino eterno, en el reino celestial, con nuestro Dios para siempre, la nueva Jerusalén. La segunda aplicación que quiero compartir contigo, amado hermano, es que vivamos nuestra vida en agradecimiento y adoración. Mira, yo pienso cuando ellos iban caminando por la muralla, quizás recordaron todo lo que tuvieron que enfrentar para finalmente llegar a ese día. Sabes, nosotros como hijos de Dios vamos a vivir momentos difíciles, vamos a vivir en esta vida momentos de tribulación, momentos de oposición, que muchas veces nos van a debilitar y nos van a hacer querer tirar la toalla. Pero amado hermano, la vida del cristiano es una vida de agradecimiento porque aunque tengamos que enfrentar las situaciones difíciles, Cristo prometió estar con nosotros y ayudarnos a cargar nuestra cruz. Y también porque por medio de la fe nosotros ya damos por hecha su segunda venida y ya damos por hecho nuestra patria celestial. Y es que esta es la fe. La fe es estar convencido de lo que no vemos y de lo que esperamos, tener la convicción de las cosas que estamos esperando. Entonces, como hijos de Dios, si nosotros ocupáramos más tiempo para adorar y para dar gracias a Dios, así como en Jerusalén, en esos tiempos de Nehemías, había tanto gozo que el gozo de Jerusalén era perceptible en lugares inclusive lejos de Jerusalén, así nosotros cuando vivimos en agradecimiento y en adoración, es perceptible la obra de Dios en nosotros, el gozo de Dios en nosotros, aquellos que no le conocen. Y es mejor, amado hermano, que caminemos este mundo hacia nuestra patria celestial, sabiendo que hay momentos difíciles, pero como dijo el apóstol Pablo, reconociendo que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. El día que estemos delante de la presencia de Dios, vamos a saber que todo obstáculo y toda dificultad que vivimos en esta tierra para llegar a nuestra Padre Celestial valió la pena, porque el gozo y la felicidad que tendremos al encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador no se va a comparar con nada de este mundo. Tercera aplicación que quiero compartir contigo. Tengamos paz, porque nuestro hogar no es de este mundo. Amado hermano, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, en momentos en los que sentimos que ya no podemos más, en los momentos en que sentimos en que desmayamos, en los momentos en que sentimos que nuestras fuerzas se acaban, anímate, tu hogar está cerca, Cristo viene. Amado hermano, yo quiero que tú entiendas, y yo reconozco y yo lo entiendo, y Cristo mismo lo dijo, la palabra nos lo enseña, en el Nuevo Testamento vemos que la vida del cristiano iba a estar llena de dificultades. Pero amado hermano, nuestro hogar está cerca. Cristo nos está esperando en nuestra casa. Esta no es nuestra casa. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro destino final. Nuestro destino final está con nuestro Señor en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, cuando te sientas débil, cuando te sientas que no puedes más, cuando tus fuerzas se acaben, cuando las presiones de este mundo te estén apretando, cuando tus emociones sientas que se están quebrantando, recuerda, nuestra casa, nuestro hogar está cerca. Vamos hacia allá y el Señor nos estará esperando con los brazos abiertos para recibirnos. Y por último, hermano, la última parte que leímos en el capítulo 12, el organizar la vida espiritual alrededor del templo, de las ceremonias y los rituales, nos recuerda cuán importante es para los cristianos congregarnos. Amado hermano, es en la iglesia donde recibimos la instrucción bíblica para que nuestro corazón se anime. Es en la iglesia donde recibimos la instrucción bíblica para conocer profundamente a nuestro Dios. Es en la iglesia donde somos animados por las oraciones de nuestros hermanos en Cristo. Es en la iglesia donde nuestro espíritu toma fuerza cuando nos reunimos a cantar juntos y adorar juntos a nuestro Dios, a agradecer juntos a nuestro Dios. Mi amado hermano, cuando tú no te congregas, la iglesia no está completa. Pero al mismo tiempo, cuando tú no te congregas, estás dejando de recibir bendición, fuerzas, como un solo cuerpo para seguir juntos tomados de la mano a esperar a nuestro Señor Jesucristo su segunda venida. Tú necesitas congregarte. Primero porque es una obligación, porque así lo dice el autor de los Hebreos, que a medida que la venida de Cristo se acerca, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero también porque ahí en la iglesia
en la iglesia local, en la comunidad de fe, en el cuerpo de Cristo, es el lugar donde Dios diseñó para que fuéramos animados, para que fuéramos alentados, para que estemos juntos los unos con los otros, tomados de la mano, hombro a hombro, brazo a brazo, caminando juntos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Congrégate, es necesario para tu vida espiritual, es necesario para tu paz, es necesario para tu gozo. Así es que bueno, amado hermano, qué bueno que pude compartir contigo este pequeño resumen de la predicación del fin de semana. Espero que te sirva para prepararte para la reunión de esta semana en Zoom. No te dejes de congregar en tu reunión de discipulado. Participa, ora, comparte, discutan las preguntas de aplicación, porque sabemos que cuando estamos reunidos, como dice el Salmo 133, esto es muy agradable a nuestro Dios. Vive para la gloria de Dios. Dios te bendiga.